te moleste. Sí, Sí. ahí está. ¿Qué pasó, Héctor? Si se podía grabar decía, pero después lo vi que estaban grabando. Sí, están grabando. Gracias, Héctor. Bueno, entonces decía que para quienes no me conocen, porque veo que hay muchos participantes que no son específicamente del departamento o del Instituto de Geografía de la facultad, yo soy el profesor Diego Bombal, me desempeño en la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, y formo parte de una cátedra que se llama Tesis de Licenciatura en Geografía 1, y que es la que organiza un poco este ciclo de charlas, esta actividad, conjuntamente con otra cátedra gemela, o melliza, que se llama Tesis de Licenciatura en Geografía 2. El equipo de estas dos cátedras, que está integrado por Virginia, la doctora Virginia Grosso, la doctora Margarita Smith y el doctor Mikan, Raúl Mikan, que están presentes aquí. Bueno, se nos ocurrió que en el marco de las transformaciones, de la reforma del programa, del plan de estudios de la carrera de licenciatura en geografía, venía, o sea, dentro del contexto de esa reforma, que ha significado cambios de importancia, que no los voy a comentar porque ya un poco lo anunciamos en la charla del viernes pasado, pero muy sintéticamente tiene que ver con el intento de hacer que nuestros estudiantes logren comenzar a elaborar y finalizar su licenciatura en el marco del cursado de la carrera. Algo que, bueno, es bastante conocido, que suele ocurrir que en el formato antiguo los estudiantes terminaban la carrera y después pasaban 1 o 2 años intentando finalizar sus tesis cuando lograban hacerlo, y en muchos casos nunca lograban terminarla. Entonces, un poco ese es el contexto de la reforma del plan de la licenciatura. Y bueno, entonces estas dos materias están específicamente orientadas a que nuestros estudiantes elaboren la tesis durante el cursado, 4º y 5º año. En ese contexto se nos ocurrió que podía ser interesante invitar a una serie de especialistas en problemáticas relacionadas con un área de estudio definida, acotada, de la cual le proponemos a nuestros estudiantes realizar sus tesis, elegir sus problemáticas. En este caso, en este año, se nos ocurrió, siempre con las flexibilidades del caso, por supuesto, ¿no? Un área de estudio siempre está asociada a la definición de un problema, de un fenómeno, etcétera, etcétera, pero tentativamente y aproximadamente establecimos trabajar sobre los distritos del sur del departamento de Luján, donde, bueno, la profesora doctora Silvia Quiroga el viernes pasado nos dio una panorámica sobre los distintos problemas geográficos desde la mirada más del ordenamiento territorial y de la gestión territorial del municipio de Luján. Hoy vamos a enfocarlo un poco más desde otro punto de vista, y para eso hemos invitado al ingeniero Víctor Burgos, que ya lo va a presentar como corresponde Virginia, y de esta manera vamos a dar lugar a la segunda charla de este ciclo. El viernes que viene va a estar con nosotros la ingeniera del INTA, María Eugenia van der Bosch, para hablarnos de las transformaciones del geosistema o de los agrosistemas de la zona, mejor dicho. Y el viernes siguiente, el último viernes del mes de mayo, va a estar con nosotros el doctor Raúl Mikan, que nos va a hablar también de el uso y los beneficios prácticos y aplicados de las cartas hidrogeomorfológicas para la prevención y el estudio de las problemáticas aluvionales. De alguna manera se complementa con la charla que hoy nos va a dar el ingeniero Burgos. Bueno, sin más, me quedo ya calladito y la dejo a Virginia para que siga con la presentación. Bueno, buenas tardes.
Yo les cuento más o menos la dinámica, cómo nos vamos a manejar. Víctor tiene aproximadamente 30 minutos para exponer, para presentar sus diapositivas. 30 minutos flexibles, así que la idea es que si van surgiendo, si van teniendo preguntas, que las vayan chateando. Les sugiero que vayan chateándolas en el chat de Zoom, y así luego de que Víctor expone, podemos abrir el paso a las preguntas, al debate. Así que bueno, esa sería la modalidad. A continuación voy a presentar a Víctor. A ver, déjenme acá un ratito, que no puedo ver. Bueno, se me ha tildado acá. A ver. Esperen que no veo. Ahí está. Bueno, Víctor, ¿se escucha? Sí, Virginia, sí. Bueno, Víctor Burgos es ingeniero civil, especializado en hidrología e hidráulica. Es maestrando en gestión integrada de recursos hídricos, maestría que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Cuyo. Es investigador en hidráulica aluvional por el Instituto Nacional del Agua desde el año 2002, director del Instituto Regional de Estudios del Agua, instituto que se encuentra en la UTN, Regional Mendoza, desde el año 2015. Es profesor adjunto en la Cátedra Sustentabilidad del Recurso Hídrico desde el año 2011, y es además docente de posgrado en la maestría en Ingeniería Vial, que se dicta en la UTN, y en la especialización en Ingeniería Vial, que se dicta en la Facultad de Ingeniería acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Es docente invitado en la maestría en Riego y Drenaje de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la maestría en Ecohidrología de la Universidad del Litoral. Bueno, Víctor, bienvenido, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer la invitación, Virginia. Muy novedosa el ciclo de charlas. La verdad que me sumo con gusto y con ganas de replicarla para otros años. Muchas gracias a todos los presentes por su tiempo a compartir. Y bueno, yo he preparado una presentación un poco larga. Voy a acelerar un poco, a ver si llegamos a tiempo. La idea es dar un contexto geográfico inicial de la problemática, una descripción teórica, empírica de la problemática. Luego vamos a ver algunos casos de aplicación que pudimos participar desde el Instituto Nacional del Agua o desde la UTN, Regional Mendoza. En tercer lugar, vamos a mostrar algunas propuestas de soluciones relacionadas con lo que yo he denominado desarrollo urbano de bajo impacto, o que en general se conoce como soluciones basadas en la naturaleza, donde vamos a ver algunas metodologías propuestas de vinculación entre la hidrología y la hidráulica, por eso la arroba ahí, hidro e hidra. Hacemos enfoque de género ahí, un chiste malo. Junto con el ordenamiento territorial, ¿no? Hemos podido trabajar con la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial desde el INA. La temática me gusta desde hace mucho, la geografía me gusta desde hace mucho. He tenido la oportunidad de participar en varios congresos de geografía. Mi directora de tesis es la doctora Silvia Quiroga, que tiene sus raíces en la geografía, digamos, y la verdad que es muy interesante el enfoque que tienen ustedes, ¿no? Finalmente, unas reflexiones y conclusiones en líneas generales como para dar pauta a los alumnos de las cátedras de tesis, como para que tengan un panorama de dónde poder aplicar sus investigaciones. El marco general, digamos, geográfico,
nos ubicamos en la provincia de Mendoza, en el departamento de Luján de Cuyo, y definieron ustedes el ámbito local al sur del río Mendoza, que lo vemos aquí. Tenemos el embalse Potrerillos como un cuerpo lacustre importante. Tenemos el río Tunuyán, que es este que estamos viendo por acá. ¿Se ve el puntero? ¿Alcanzan a ver mi puntero? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Acá tenemos el embalse El Carrizal, que divide el río Tunuyán en el Tunuyán inferior y Tunuyán superior, ¿no? Ahí vemos los distritos del departamento de Luján, y vamos a hacer énfasis en el distrito industrial, Pedernel, Agrelo, Ugarteche, Cacheute y Carrizal, digamos, ¿no? Ese sería nuestro contexto geográfico, y analizando la problemática de la cual me voy a referir respecto de las amenazas aluvionales, acá en esta figura yo he tratado de plasmar los distintos usos y conflictos hidrosocioambientales que se generan en función de esta dicotomía, ¿no? de esta presión que se genera entre los distintos usos. Por ejemplo, el uso aluvional, el uso ambiental, contra un uso urbano, por ejemplo. El uso ambiental requiere un espacio físico por donde discurrir una crecida aluvional, que es un fenómeno natural, y se contrapone con, por ejemplo, un avance urbano, en el sentido en contra de la pendiente, hacia aguas arriba en este caso, y ahí tenemos el conflicto, digamos, ¿no? Otro uso importante en la zona es el avance de la frontera agrícola. Esta zona de Agrelo, Alto Agrelo, se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, y cada vez avanzan más hacia aguas arriba, enfrentándose con los flujos aluvionales. Acá en azul están las direcciones principales de flujo, en líneas negras están las cuencas hidrográficas, es decir, el espacio físico donde se concentra el recurso hídrico superficial, que ante un evento de precipitación se activan estos torrentes, estos wadis, ¿no? Estos cauces secos durante la mayor parte del año, y generan grandes crecidas en función de las precipitaciones que tiene la zona, precipitaciones de tipo convectivo, de muy corta duración y gran intensidad, ¿no? Son precipitaciones de menos de una hora de duración y intensidades que superan los 5 milímetros por minuto en algunos casos. Ya cuando superan 2 milímetros por minuto ya es una alerta naranja-roja. Entonces, en líneas un poco más finas están las subcuencas. Yo acá les voy mostrando algunos resultados de trabajos anteriores. Acá vemos una discretización de la red hidrográfica con una codificación de las subcuencas, esto con un trabajo de Lina que lo vamos a ver más adelante. Acá en la parte sur, todo lo que llega al brazo, a la cola del embalse de Carrizal, digamos, también se estudió en algún momento. Esta zona central, particularmente yo la he estudiado poco, pero básicamente se reflejan las mismas problemáticas. Otro problema tiene que ver con el uso industrial. Tenemos ahí la destilería con graves afectaciones de contaminación, tanto superficial, hacia el río Mendoza, como subterráneo, hacia la cuenca de margen derecha del río Mendoza. En líneas verdes, en sombreado verde vemos el área de oasis, ¿no? Fíjense que hay, y la red de canales de riego, en líneas azules ahí, vemos un gran desarrollo de áreas cultivadas con riego superficial y riego subterráneo. Todos estos puntitos rojos que vemos aquí son pozos de agua subterránea, que también hacen a la problemática. También tenemos usos petroleros, un gran desarrollo de hidrocarburos aquí, y en la zona del anticlinal de Barrancas, aquí. Acá la geomorfología
la va a detallar muy bien y mucho mejor que yo el doctor Nicán, pero podemos decir que tenemos un valle cercado por dos flancos con alturas importantes que drenan hacia el centro del valle, ¿no? Acá el anticlinal de Barrancas, una zona de huayquerías, de badlands, de terrenos muy friables, muy erodables, genera también una presión con los proyectos que están cruzando al este de la Ruta 40, por ejemplo. Y tenemos también usos energéticos dentro del distrito minero, del distrito industrial. Tenemos la planta térmica que toma agua del río Mendoza, la utiliza para refrigeración y la devuelve con un gradiente térmico, es decir, generando una pluma de contaminación térmica sobre el río Mendoza, y aguas abajo, metros aguas abajo, se capta la principal toma de agua de riego para todo el oasis norte. Existen proyectos de parques fotovoltaicos solares también, que esos de alguna manera tienen alguna incidencia menor respecto a los drenajes fluviales que pueden llegar a cortar. Y hay un uso recreativo, tanto en el embalse Carrizal como en el embalse Potrerillos, que no figura acá en la imagen, está un poco más al norte, en la cual estos cuerpos lacustres reciben efluentes domiciliarios, residuos, sedimentos, y bueno, los efectos que se ven son, por ejemplo, fenómenos de eutroficación en el embalse de Carrizal, por ejemplo, ¿no? Otra problemática grande que hay, que vamos a ver algunas imágenes, tiene que ver con los fenómenos de erosión a los que están expuestos estos terrenos, y vamos a ver algunos problemas en puentes o en rutas o en caminos. Y no me puedo olvidar de esta amenaza que son los incendios naturales o antrópicos que han afectado la zona. Tenía cartografía para mostrar las proporciones y son superficies muy grandes, y lo incluyo porque el efecto que provoca, el efecto hidrológico que provoca, es comparable con el efecto de la urbanización, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta figura representaría, digamos, de alguna manera, las múltiples problemáticas que existen relativas a los drenajes superficiales, ¿no? A la parte aluvional, donde se contraponen distintos usos del suelo que modifican el ciclo hidrológico y generan desastres hídricos, ¿no? Conceptualmente, la problemática refería solamente al efecto de la urbanización sobre el ciclo hidrológico. Podemos decir que esos cambios de uso del suelo generan caudales mayores, velocidades mayores, mayor carga de contaminación y finalmente crecidas más violentas, más destructivas ante los mismos efectos de precipitación, es decir, ante las mismas solicitaciones hidráulicas, ante una misma tormenta, la cuenca responde de forma más agresiva, ¿no? Porque se modificó el ciclo hidrológico local, es decir, la parte de infiltración que antes ocurría ya no ocurre más, los suelos se impermeabilizan y adquieren mayor caudal superficial. Y eso es una cadena, es una espiral de problemas, como está representado aquí, donde provoca que los sistemas, canales o cualquier infraestructura hidráulica existente queden exigidos o colapsados, y se produzcan finalmente inundaciones locales y ribereñas y en definitiva pérdidas socioeconómicas o de vida, ¿no? Existen estudios generales que establecen que en Argentina esta problemática de las inundaciones digamos, llegan a representar el 1% del PBI nacional. Eso es un valor enorme. Si bien estos valores son generales y las inundaciones con mayores pérdidas socioeconómicas se dan en el centro del país, donde
el uso agrícola genera mucho mayor PBI. Está pasando que en las provincias del oeste y del norte de Argentina se están evidenciando pérdidas cada vez mayores, ¿no? Pérdidas económicas cada vez mayores y pérdidas de vidas, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento urbano que va avanzando sobre una condición natural, sobre a cotas mayores, con zonas de mayor pendiente. Los drenajes pluviales también tienen su consecuencia, digamos, la cultura de la sequía en una zona pedemontana donde no va a tener riego superficial es innecesario y aumenta el problema. Hay un aumento de la vulnerabilidad, porque generalmente las urbanizaciones marginales son las que están en este anillo, digamos, perimetral, en esta interfase. Y bueno, finalmente decir que el sistema es insostenible si pensamos solucionar de la misma manera que se venía haciendo, ¿no? El cuadro de acá arriba representa muy sintéticamente esto que les acabo de decir, ¿no? El crecimiento urbano genera aumento de caudales, volúmenes, aumentan también la cantidad de volumen de agua, disminuye los tiempos de concentración, llega más rápido, y produce inundaciones, que los sistemas de drenaje queden obsoletos y pérdidas económicas. La solución tradicional parte por el hecho de drenar el agua, hacer canales y que vaya el problema hacia aguas abajo. Grandes obras, infraestructura primaria. Esto se lo denomina un esquema sanitarista, ¿no? Este esquema ya no puede ir más, hace varias décadas que ya está aceptado un nivel más, un enfoque con un peldaño más, que se denomina esquema hidráulico, es decir, tratar de retener, tratar de controlar los volúmenes y los caudales en la fuente. Un nivel más sería controlar la parte de contaminación, ¿no? A través de técnicas de bioremediación, fitorremediación, poder controlar, sobre todo en la parte urbana, los escurrimientos urbanos al atravesar las ciudades se contaminan con muchos polutantes, hidrocarburos, aceites, metales pesados. Y bueno, existen técnicas que se están utilizando en el hemisferio norte de incorporar soluciones o biosoluciones en los sistemas de drenaje, ¿no? Nosotros estamos lejos de eso, pero al menos lo que yo intento en este tipo de charlas es difundir la existencia de soluciones no convencionales que tratan de imitar la condición natural, tratando de retener la problemática en el lugar, en la cuenca, en la fuente, ¿no? Entonces existen diferentes soluciones como trincheras de infiltración, desconectar áreas impermeables. En contraposición con las grandes obras puntuales, estas soluciones son pequeñas obras distribuidas en el espacio y tratan de imitar la naturaleza. Entonces se la denomina soluciones basadas en la naturaleza, desarrollo urbano de bajo impacto, en inglés Low Impact Development, en España sistemas urbanos de desarrollo sostenible, en España o México técnicas de gestión de escurrimientos urbanos. Por otro lado, la intención siempre es reducir el riesgo hídrico ante inundaciones, ¿no? Las ciencias sociales siempre han sido pioneras en estudiar esta temática. La construcción social del riesgo es algo que todavía se debe seguir difundiendo, sobre todo en disciplinas como la nuestra, que son más duras, más técnicas. La carrera de Ingeniería Civil incorpora, gracias a la materia, una materia electiva de la Facultad de Ingeniería de la UTN FRM, que se denomina Sustentabilidad del Recurso Hídrico, da pautas un poco más sociales, más, digamos, más integradas, más hacia la gestión integrada y a la reducción del riesgo, pero es importante, me parece, seguir difundiendo esto de la gestión del riesgo de desastre. Porque en definitiva es mucho más eficiente gestionar la demanda siempre que la oferta, ¿no? Con mis alumnos vemos siempre las dos patas, digamos, del problema: gestión de la oferta
es cuánto agua tengo, cuánto volumen de agua disponible tiene una comunidad. Gestión de la oferta es cómo consume esa agua. Y si yo no puedo aumentar la oferta para poder distribuir más agua, lo que conviene es gestionar la demanda. Bueno, y ahí es donde se habla de eficiencia hídrica, ¿no? Entonces, lo mismo se puede relacionar con el riesgo de desastres. Si la oferta es el aluvión, la tormenta, la demanda es el sistema de drenaje, ¿no? Es la planificación y el ordenamiento territorial, la concientización, la resiliencia de la población, es la demanda. Entonces siempre analizar las dos partes. Las ciencias sociales, como les digo, fue pionera en el estudio del riesgo. Adam Lavelle reconoce al riesgo como una función entre la amenaza y la vulnerabilidad. Nuevamente las dos patas, oferta y demanda. Existen otros autores que incorporan dentro de la vulnerabilidad, o más en forma explícita, la exposición, la resiliencia, ¿no? Para mí, con esta trilogía de amenaza, vulnerabilidad y exposición, estaría conformado el riesgo. Existe consenso, ahora multidisciplinar, respecto a las definiciones de cada una de las partes. Ahí están detalladas, después léanlas tranquilos. Yo creo que tiene que haber todavía un debate un poco más, digamos, definitivo en cuanto a la concepción del riesgo. Vamos a ver ejemplos. Yo el riesgo lo entiendo como la probabilidad de que la amenaza ocurra y la vulnerabilidad esté presente y se ocurran daños y perjuicios de una comunidad o de un bien. El tema es cómo se expresa el riesgo, ¿no? Vamos a ver mapas de riesgo y vamos a ver curvas de riesgo. Y yo creo que las curvas de riesgo, las curvas económicas de riesgo, son mejores a los efectos de tomar decisiones, ¿no? Poder comparar costos de infraestructura para mitigar o reducir un riesgo, y con un mapa por ahí no representa eso, el costo de oportunidad. En cambio, si yo cuantifico el riesgo en términos económicos y probabilísticos, puedo tomar mejores decisiones, digamos, ¿no? O hacer fuerza para que el Estado y los tomadores de decisiones realmente inviertan, porque es 25 veces más eficiente invertir en la prevención que mitigar el riesgo una vez que ocurre el desastre, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un trabajo para la Municipalidad de San Antonio de Areco, desarrollado por la doctora Jessica Bian, donde vemos un mapa de riesgo expresado en unidades jurisdiccionales, ¿no? Unidades censales, ¿no? Un mapa semafórico, donde está incluido en ese color la multiplicación de la amenaza y la vulnerabilidad ante una inundación de ese río, ¿no? Es una forma de representar, sirve a los efectos de planificación, pero tiene una caracterización geográfica más social, digamos. El límite de análisis es la unidad censal. Acá vemos otro mapa de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, donde la unidad espacial de análisis es la cuenca, y vemos un gran detalle de la amenaza, ¿no? La vulnerabilidad está incluida, pero desde un punto de vista físico solamente, ¿no? Y nuevamente es un semáforo, digamos, ¿no? De distintos colores representan los riesgos. Y como les comentaba, existe otra forma de expresar el riesgo que tiene que ver con una curva de daños evitados. Ante una probabilidad determinada, yo voy a tener mientras más chica la probabilidad, más grande el daño que va a producir, ¿no? Más grande el costo estimado de esa amenaza, ¿no? Entonces yo acá tengo expresada la amenaza en forma probabilística, y acá tengo expresado el daño en forma económica. Tanto vidas humanas como daños económicos de infraestructura. Las vidas humanas se, digamos, cuantifican en unidades monetarias. Para poder llegar a esta convolución de esta curva, necesito
el mapa de riesgo totalmente distribuido en el espacio, con un nivel de detalle que me permita desagregar lo mayor posible, y necesito este tipo de curvas de daño. Estas curvas, estas funciones de daño, donde, por ejemplo, para una inundación, yo puedo representar el tirante, la altura de agua, y qué porcentaje afecta a una vivienda, por ejemplo. Si para 1 metro de agua este tipo de vivienda se afecta el 70%, yo puedo inducir que el costo, a través del costo total de esa propiedad, el 60% perdería para una altura determinada. Si yo integro todas las manchas de inundación para distintas probabilidades de ocurrencia, puedo llegar a convolucionar esta curva, ¿no? Esta curva fue realizada por el municipio, por una consultora internacional, y se utilizó una metodología de la Universidad de los Andes, un modelo que se llama CAPRA, pero el problema es que estas curvas son teóricas, no son locales, ¿no? Y ahí es donde está la problemática. Poder tener curvas de este tipo locales mejoraría las estimaciones. Por otro lado, les dejo plantear algunas cuestiones para analizar. El tema de la incertidumbre, siempre hay que exponerla, hay que evidenciarla. El tema de si el riesgo es estático o dinámico, obviamente es dinámico, cambia en el tiempo y cambia en el espacio. Y esto de las unidades de riesgo, cómo expresar el mapa, en colores o en unidades económicas. Acá yo les voy a mostrar algunas metodologías, unos flujogramas que establecen la forma en que hemos encarado algunos estudios. Siempre yo entendí al riesgo con esta analogía de Crichton, donde se cruza la peligrosidad o la amenaza, que es un sinónimo, la vulnerabilidad y la exposición. La exposición está dada por la celda, el píxel dentro del mapa, así que está distribuido en el espacio. Yo tengo que multiplicar amenaza por vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, nosotros siempre la hemos entendido desde un enfoque físico, es decir, el daño parcial o el colapso de bienes o personas. Estos bienes pueden ser estructuras civiles, casas, vehículos, o personas de distinto rango etario, donde podemos calcular la presión hidrodinámica a la que estarían sometidos si hubiera una inundación de 1 metro, 1 metro de altura y 1 metro por segundo de velocidad. Eso genera una presión hidrodinámica. Entonces, ante esa amenaza, con este tipo de inecuaciones, altura por velocidad al cuadrado, quedarían estables o inestables. Entonces, este flujograma, a través de un sistema de información geográfico, mezcla modelación hidrológica con modelación hidráulica. Se ven todas las fuentes de información que necesita cada una de estas para generar los caudales, para generar las manchas de inundación, las alturas y las velocidades, y generar estos mapas de riesgo. Con un enfoque cualitativo, porque termina siendo un mapa semafórico. Este flujograma lo hemos ido mejorando con el correr de los años. Se han desarrollado mejores modelos hidráulicos. Este es el caso de una rotura de presa, por ejemplo, en Carrizal, que se estudió el impacto que produciría una potencial rotura de presa. Y acá se incluyó, por ejemplo, datos más sociales. Utilizando las bases de datos censales de la REDATAM, podemos obtener información de cuántas personas podrían estar afectadas, cuántas escuelas, cuántos niños, cuántos ancianos, etcétera, etcétera. El mapa de amenazas bien detallado y el mapa de vulnerabilidad física. Siempre pudimos avanzar sobre esta parte de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es muy amplia, acá hay mucho por desarrollar en este mapa. Y finalmente, con análisis geoestadístico, poder estimar afectaciones, ¿no? Y tener un enfoque cuantitativo. Este finalmente es otro, creo que es el último, un poco más completo. Incluye la parte geomorfológica, ¿no? A través de análisis geológicos, geotécnicos, de procesos de remoción en masa, donde me permiten caracterizar mejor la amenaza, ¿no? La vulnerabilidad analizada hasta el mismo nivel de resolución, solamente la parte física,
detallado en un nivel sociodemográfico. Y esto es lo que habría que agregar a toda esta parte numérica de modelación matemática, sería la gestión. La gestión del riesgo, la reducción del riesgo a través del aumento de la resiliencia, ¿no? Entonces, la generación de talleres con la comunidad, capacitaciones, difusión, mesas de gestión, fortalecimiento institucional, empoderamiento local, y presentar soluciones estructurales y no estructurales. Otra problemática que hay en la zona tiene que ver con los derrames de hidrocarburos. En el 2008 yo presenté un trabajo que tenía este flujograma, donde también a través de un sistema de información geográfico podíamos relacionar el medio físico, descrito por sus características fisiográficas, su morfología, la vegetación y la dinámica aluvional, digamos, y la interfase, la vegetación o el suelo donde ocurre el derrame, poder caracterizar un potencial derrame a través de un concepto que se denomina isocronas. Las isocronas son mapas de tiempos de igual recorrido, de tiempo. Es decir, acá vemos algunos ejemplos. Esto es una cuenca, acá está el curso el cual se vería afectado por un derrame. No se alcanza a ver, tampoco puedo mostrar mucho, pero acá hay locaciones petroleras en las cuales podría derramar una locación petrolera o un oleoducto y derramar hacia el río. Entonces, lo que indican estos mapas son el tiempo máximo que tiene el operador para gestionar esa amenaza y no llegue al curso principal. ¿Se entiende? Entonces también se puede dar un análisis del riesgo, el resultado sería, en este caso, un mapa de velocidades, un mapa de tiempos de tránsito, ¿no? Y acá vemos algunas, lamentablemente no anda el GIF, esto es una animación del año 94, ahí está. Se ve los cambios de uso de suelo en la zona de interés, vemos cómo avanza la vegetación, digamos, la agricultura de viñedos y de frutales. Vemos algunos problemas de procesos de erosión, ¿no? Grandes canales de drenaje principales que tienen procesos erosivos muy grandes. Los callejones de las fincas producen también líneas de corriente en el sentido de la máxima pendiente y se van socavando, se van erodando. Hemos hecho estudios de infiltración, porque los mismos callejones van perdiendo también potencial de infiltración. No dejar pasar también el tema de los incendios como una amenaza importante. Este es el esquema final de cómo quedó esta zona cuando todo esto era natural, ¿no? Esta finca es la que yo les digo que tenían los callejones muy largos y bueno, son líneas de corriente que producen erosión. Acá vemos, por ejemplo, una rectificación de un canal. Estos anchos son de 60, 70 metros. En este caso al cliente le hemos desarrollado canales triangulares, ¿no? Muy abiertos, así muy suaves, para que no se produzcan estas erosiones en las taludes, ¿no? Ejemplos de roturas de puentes. Hemos tenido colapso de puente en febrero de este año, el puente del Arroyo de los Pozos, cuando se habían inaugurado obras días antes, ¿sí? Obras de contención aluvional que no funcionaron. Ejemplos de inundaciones en Pedriel en el año 2018, en el año 2021 en Agrelo, en Ugarteche en el 2020, en el barrio San Expedito. En el año 2020 el puente de los Chañares también colapsó la pila de puentes, no sé si recuerdan. Bueno, severos problemas, ¿no? Desde el Instituto Nacional del Agua hemos podido simular estos procesos matemáticamente y poder evidenciar el impacto que genera el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, para un cambio, acá se ven en líneas rojas las subcuencas, digamos, y en sombreado en amarillo el avance urbano, ¿no? Esta subcuenca tiene un conflicto de avance urbano hacia el pedemonte natural. Bueno,
el efecto que produce hidrológico es aumentar el caudal pico. Si el avance urbano no está controlado, no está regulado ni planificado, el aumento puede llegar a ser 7 veces más. El caudal aumentaría 7 veces. En cambio, con nuevas técnicas, con nuevas propuestas de desarrollo urbano de bajo impacto, el impacto se reduce mucho. Igual aumenta, ¿no? Igual lo duplicaría el caudal natural. Pero yo tendría que restringir un poco más para condicionar que el caudal de salida con proyectos sea igual al sin proyecto. El efecto del desarrollo agrícola también involucra aumentos un poco menores, del 40%, 80%, no llega a duplicarse el impacto, el caudal del escenario anterior, ¿no? Ahí vemos la frontera agrícola como está avanzando y las cuencas remanentes naturales. El incendio produce también severos impactos. Acá vemos el del Cerro Arco en la primavera del 18. Y también se han podido evidenciar esos impactos. Ya esto es la cuenca de la Quebrada de las Avispas, una forma nueva o más detallada de analizar la tormenta y el caudal que produce es dónde se ubica esa tormenta, ¿no? Entonces esto es a los efectos de poseer un sistema de alerta para poder determinar si va a ocurrir un caudal mayor o menor. Entonces dentro de una cuenca existen zonas, que son estos estrellitas, donde si se ubica ahí el núcleo de la tormenta, el efecto que produce aguas abajo es más crítico, digamos. Acá vemos los hidrogramas de respuesta, adimensionalizados, es decir, para poder compararse, y vemos que el más crítico es si la tormenta se posiciona donde está aquí las isoyetas. Estas isoyetas son teóricas, elípticas, y permite establecer esto. ¿Qué tanta diferencia puede haber si yo mal estimo la tormenta, ¿no? O equivocarme casi el doble. Ahí estamos viendo el impacto por incendios. A nivel general, en una cuenca total, el impacto es nulo, no se alcanza a apreciar, pero a nivel local puede llegar a multiplicarse por 10. Acá, en este hidrograma puntual, evidencia que el impacto sería que aumente por 3, ¿no? Por otro lado, el INAH desarrolló un estudio hace unos años para la provincia, caracterizando las amenazas aluviales del pedemonte del área metropolitana. Si bien pudimos cruzar el río Mendoza hacia el sur, no contempla toda la zona que vimos al principio. Pero en líneas generales, este estudio encaró un análisis de amenazas a través de un análisis multicriterio, multicriterio, con factores geomorfométricos, como la superficie de la cuenca, diferencias de altura, longitudes de cauce, distancias al cauce, pendientes. Estos indicadores, que lo vamos a ver más adelante, son topohidrológicos, muy interesantes. Los tiempos de tránsito, el potencial de infiltración del suelo, un índice de estabilidad de laderas, una estimación de los volúmenes de erosión, de transporte, unas zonas de cargamiento y dos mapas, digamos, más hidráulicos, que tienen que ver con las probabilidades de flujo o procesos de remoción en masa y manchas de inundación, áreas de inundación. Todo esto, cada uno de estos mapas es un nivel, es una capa, que a través de la evaluación multicriterio con métodos de análisis jerárquico, método HP, se pondera cada una de estas y se obtiene un mapa final. Ese mapa final se caracteriza semafóricamente. Hay mucha teledetección, la geografía acá, digamos, y las geotecnologías se aplican mucho. Acá vemos un ejemplo de distintos indicadores y clasificaciones no supervisadas a través de imágenes satelitales de última generación para poder entender el territorio. Estos indicadores topohidrológicos son de muy vieja existencia, de las décadas del 70, cuando recién empezaban las computadoras y los modelos digitales de elevación, la principal fuente de información. Pero el índice topográfico de humedad,
comparado con un índice de vegetación, digamos, dan cosas muy similares, ¿no? Vemos un índice de vegetación comparado con un NDVI y vemos que representan ciertas condiciones similares. Acá vemos un índice topográfico de humedad respecto de un modelo hidráulico. Un modelo hidráulico es de compleja resolución. En cambio, estos indicadores es mucho más sencillo. Y vemos que se asemejan mucho. Este indicador, este es el modelo hidráulico y este es el índice. El índice sale en segundos y el modelo hidráulico tarda días en procesar el modelo y computarlo, digamos. No es inmediato. Acá vemos el índice de potencia de cauce, se denomina SPI, otro indicador topohidrológico, que puede determinar zonas de carcavamiento. Muy interesante, ahí les dejo los links de los trabajos presentados. El resultado final del estudio de la amenaza aluvional al oeste del área metropolitana fueron una serie de mapas, como este tipo, semafórico, donde se caracteriza la amenaza aluvional. Y acá vemos este avance urbano, esto es Santa María de los Andes, en Alto Agrelo, y vemos cómo de alguna manera responde, fíjense, acá nosotros pudimos tener intervención en el proceso proyectual de este desarrollo. Y fíjense que respetan los cauces, ¿no? De alguna manera no hay calles rectas en el sentido de la máxima pendiente y hay zonas naturales de preservación que coinciden con las zonas más rojas. En este caso está el vector superficial arriba, el vector hidrográfico arriba, coincide, ¿no? Entonces, una de las primeras pautas es entender la amenaza y cualquier proyecto de desarrollo amoldarse a las restricciones que impone esa amenaza. Como ejemplos de... Voy a acelerar porque estamos en el 3. Como ejemplo del desarrollo urbano de bajo impacto podemos tener bioretenciones, jardines de lluvia, pavimentos permeables. La idea es urbanizar considerando la hidrología. Acá vemos algunos avances desde la tecnológica en también comparar estas incidencias hidráulicas respecto de urbanizar con este tipo de urbanización, respecto de esto. Fíjense que solamente cambió el diseño proyectual, y el impacto es menor, de aquí bajó aquí. La condición natural es aquí. O sea que a este todavía hay que restringirlo, pero ya cambiar el proyecto, prever la amenaza aluvional en el diseño, ya involucra mucho menor impacto, ¿no? Acá vemos otras trincheras de infiltración. Este es un esquema también de soluciones. Imagínense en Mendoza, en vez de tener acequias, tener este tipo de trincheras, ¿no? Son soluciones internacionales. Fíjense esta dársena con una boca de tormenta y una zona de vegetación. Retenciones temporales a lo largo de corredores viales, bioretenciones, usos múltiples. Esto en Brasil, una cancha de fútbol que se inunda. Esto acá en Mendoza se ha hecho. Hemos podido utilizar este tipo de cosas y la comunidad lo ha tomado bien. Saben que se va a inundar en algún momento. Otro tipo de soluciones, ¿no? Jardines de lluvia. Y algo más local, esto ya se las mostré, son estas soluciones, ¿no? Si bien son esquemas más técnicos, podemos ver una trinchera de infiltración, cómo recibiría, esto es un corte, está la calzada, el cordón, el forestal, con un riego individual. Fíjense que no hay riego, acá hay un riego presurizado o individual, el vecino tiene que regar. Y recibe esta trinchera de infiltración los drenajes de la lluvia por la calle y la salida de la casa. Un pozo de infiltración con su cámara de sedimentación, una boca de tormenta para poder filtrar y retener los sedimentos. Son soluciones no tradicionales. Esta es otra, las trampas de agua, que diseñó el ingeniero Beach. Esto se los muestro como novedad. Estamos terminando de asesorar al municipio de Luján para poder determinar corredores aluvionales hidrológicos, es decir, restringir el espacio natural que todavía no está urbanizado para poder reducir los impactos, ¿no? Entonces, a través de una modelación hidráulica bidimensional, en este caso estamos viendo un pozo de infiltración, un pozo de retención, cómo funcionaría.
Y un corte típico sería respetar una zona natural, ¿no?, con una inundación de 50 años de recurrencia y un espacio para un corredor biológico, un corredor ecológico. Ahí vemos una vista 3D de los resultados hidráulicos. Entonces, para terminar y comentarles que vimos algunas definiciones técnicas, teóricas, les compartí algunos ejemplos de soluciones locales, estudios con uso de geoprocesos, ¿no?, de indicadores topohidrológicos, de teledetección, sistemas de información geográfica, y algunas soluciones en el marco del desarrollo urbano de bajo impacto. Les mostré los resultados de estas principales investigaciones, cuánto impacta estos cambios de uso del suelo. Les comenté el efecto del concepto sanitarista y cómo hay que cambiarlo, hacia dónde hay que migrar. Esto es importante, considerar la cuenca, el sistema, ¿no? Ustedes desde la geografía tienen un concepto más sistémico. Es importante que toda la población entienda que los efectos se dan en toda la cuenca, no solamente en el área de proyecto. Y les comenté lo de los usos de indicadores, geoindicadores, como los topohidrológicos, para evidenciar rápidamente un análisis espacial, integrando o comparándose con modelos hidráulicos, modelos hidrológicos un poco más complejos. Dependen del modelo digital de elevaciones. Esto no lo dije, no lo comenté, pero la fuente principal sería el relieve, ¿no? Detallar bien el relieve actual y del pasado, puedo comparar mejor. El complemento de estas diversas técnicas, a través de evaluaciones multicriterio, me permite delimitar estas zonas y poder tener herramientas para poder planificar. Después les comenté sobre esto de la unidad de los mapas de riesgo, o en qué se deberían expresar el riesgo, y yo me quedo con esta de las curvas de daños potenciales. Si bien es de difícil resolución, yo creo que hay que llegar a esto. Les hablé del concepto de seguridad hídrica. La definición no la puse, pero básicamente es un concepto desde 2007 que la Naciones Unidas acepta esta definición de entregar agua en calidad y cantidad y en tiempo acorde a las necesidades del hombre y del ambiente. Esa es la primera parte. Y la segunda parte habla de aceptando un nivel de riesgo. Y esa parte del concepto de seguridad hídrica no la tenemos en cuenta, y se habla de eficiencia hídrica en época de escasez, pero no se habla de eficiencia de drenaje pluvial o eficiencia ante la inundación. Entonces eso hay que retomarlo también para incorporarlo en la gestión de riesgo de desastres y vinculado al ordenamiento territorial. Les mostré algunas medidas no estructurales o soluciones pequeñas. Les comenté que estas temáticas de gestión de riesgos las incluimos en una asignatura de ingeniería civil. Esto es algo novedoso. Y como futuras líneas de investigación para ustedes sería desarrollar cartografía del medio físico a mejor escala, para obtener mayores precisiones, y utilizando técnicas de teledetección, interferometría, radar. Esto es algo muy novedoso, muy nuevo, utilizando sensores radar del SAOCOM, el último satélite argentino. Estamos avanzando con esto, hay mucho por hacer para poder generar mapas de modelos de superficie a través de radar, los índices topohidrológicos y estudios de edafología y vegetación más local. Esto es importante, entender y evaluar finalmente los servicios ecosistémicos, porque me permitirían integrarlo en una comparación de una inversión. Vincular el ordenamiento territorial y la planificación participativa, o sea, hacer aportes a eso, tendamos a eso. Difundir y capacitar a tomadores de decisiones. Estudiar mucho más la vulnerabilidad, acá hay mucho también por desarrollar, y para todo se requiere multidisciplina, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Espero que
le haya interesado. Perdón por pasarme un poco de tiempo. Y estoy dispuesto y abierto a cualquier consulta. Bueno, Víctor, muchas gracias. Muy interesante. La verdad que has podido plasmar desde problemáticas, metodologías, líneas a investigar a futuro, esto de los cambios de paradigma, muy interesante. Creo que también, si bien vos planteás que quizás estamos un tanto lejanos de esos ejemplos que ponías, que colocabas, creo que está bueno el objetivo de ponerlos en discusión, de visibilizarlos, de hacerlos conocer. Eso me pareció muy interesante. Acá ya veo que el chat tiene una conexión muy lenta, pero veo que ya hay un chat que se está moviendo. Así que voy a comentar qué es lo que dice. Bueno, Héctor Cisneros dice, brillante conferencia. Jorge Torres, excelente y muy completo, gracias. Raúl, muy interesante. Fernando Tapia, excelente, muy completo como siempre. Jorge Torres también suma que muy claro. Tomás Barriento hace suma una pregunta. Dice, muy interesante exposición, me encantó. Mi pregunta es sobre si hay estaciones meteorológicas en el área de estudio que permitan un sistema de alerta hidrológica como la que Lina lleva a cabo en el área metropolitana. Bien. Sería muy enriquecedor para los distritos de Agrelo, Ugarteche y Perdriel que cuenten con este monitoreo. Perfecto la consulta de Tomás, te agradezco. Existen pocas estaciones, digamos. La red hidrometeorológica a la que menciona pertenece al Instituto Nacional del Agua, está más volcada hacia el pedemonte del área metropolitana. Tiene una buena densidad, hay que hacer mantenimiento desde la década del 80, si bien funciona todavía para una alerta, falta todavía avanzar, ¿no?, en la gestión de la alerta y en ubicar más estaciones. Lo que coincido totalmente con que hay que poner más estaciones. El INTA tiene también, y los productores privados también tienen, de alguna manera miden lluvia. Hoy en día en otras partes de Argentina se está usando mucho la cooperación y el acceso a la información cruzada, es decir, poder acceder a información privada, ¿no?, de los desarrolladores agrícolas o las empresas petroleras, que tienen información, y muchas veces de mucha mejor calidad que el Estado mismo, y poder cruzar, ¿no?, información. Pero coincido totalmente, sería muy bueno para estos distritos. El INA tiene 2 estaciones nuevas en Alto Agrelo, hay una en Alto Agrelo y otra en Lulunta. Desgraciadamente la estación repetidora que está ubicada en el Cerro Bueyes está caída. Entonces me parece que esos sensores no están activos, digamos, pero de alguna manera se vincularon con hidráulica para poder densificar y extender la red. Así que coincido. Bueno, acá Victoria Yedo acota que bueno, excelente, gracias. Tomás contesta que muchas gracias. Sigue abierto el chat para quien esté interesado en preguntarle a Víctor, aprovechen que tenemos a Víctor acá disponible para contestar, explicar. Así que anímense si tienen alguna pregunta, está abierto el chat, o si quieren abrir el micrófono. María José Herrada dice, bueno, muy interesante toda esta exposición. Mi pregunta es si los desarrollos agrícolas pueden modificar las subcuencas y sus puntos de salida. Muy buena pregunta, María José. La verdad que sí. Es muy interesante tu pregunta, porque en algún caso se puede dar un trasvase de cuenca por una modificación del suelo. Un pequeño terraplén. Acá en Mendoza tenemos la suerte
a diferencia de otras partes de Argentina, que las pendientes son muy grandes. Entonces, para que exista un desborde y un trasvase, el movimiento que hay que hacer es bien grande. Pero estos conos aluvionales tienen un ápice, un vértice, esto lo va a explicar bien el doctor Mikan seguramente, y cuando en la parte más distal, en la parte más lejana del abanico aluvional, la forma que tiene este abanico, aparte de ser un cono, es superficialmente también hacia arriba. Entonces, los ríos, los cauces, se empiezan a cruzar en función de la erosión que van produciendo, y naturalmente pueden haber cambios de curso, ¿sí?, dentro de este cono. Pero yo he visto casos en uniones de conos donde también hay intersección de estos torrentes, digamos, y pueden haber modificaciones. Entonces, si el avance agrícola llega hasta las inmediaciones hasta la mitad de ese cono, podría llegar a alterar y producir cauces diferentes que vayan a cuencas diferentes. Pero es muy interesante tu pregunta. Y Víctor, yo te pregunto, ¿cómo congeniar esto que vos has analizado, esta posibilidad de la modificación de subcuencas? ¿Cómo impacta el uso agrícola y el urbano en el aumento de caudal, en el aumento de velocidad, en el peligro? ¿Cómo congeniar estas amenazas con la gestión, ¿no? Porque la tendencia es que esta frontera va a seguir expandiéndose. Claramente pareciera, no sé la voz de los productores, pero la amenaza aluvional no sería un obstáculo, con lo cual vos, ¿cómo ves este vínculo entre ordenamiento del territorio y la amenaza aluvional? Es la pregunta más difícil, me parece, de responder, porque si bien el conocimiento de la amenaza y de la vulnerabilidad hacen a la reducción del riesgo, porque en definitiva si manifestamos, ponemos de manifiesto la amenaza y lo publicamos y lo damos a conocer a la sociedad no va a avanzar a sabiendas de que va a tener un problema o que le va a ser más caro, digamos, desarrollar. O sea, ya de partida, en el avance del conocimiento ya estás reduciendo el riesgo de alguna manera. Ahora, para mí lo que debería hacer el Estado es regular, ¿no? Si bien la planificación puede llegar a incluir algunas pautas, la regulación, la norma, la ley es lo que falta. En términos de jurisprudencia es muy difícil. A nivel nacional me ha tocado participar en distintos congresos donde se tratan temas como la línea de ribera. La línea de ribera es una definición dominial del Código Civil que establece el límite entre público y privado. Pero es difícil y eso es solamente para cursos de agua permanente, donde yo podría decir, hasta acá llegan, no se acerquen al río porque está deslindado, está materializada la línea de ribera. En algunas provincias han avanzado con eso y de alguna manera se reduce el riesgo porque evitan que los barrios lleguen al cauce. Acá pasó en el Cañón de la Tuel, por ejemplo. La zona turística desarrollada en el Cañón de la Tuel, aguas abajo de Valle Grande, se acerca al río, a metros del río, 2-3 metros del río. Y entonces, con un estudio del Departamento General de Irrigación, encabezado por el ingeniero Rubén Villodas ahí, se determinó la línea de ribera. Y se dijo, el Estado dijo, hasta acá es cauce, no lo pueden avanzar. Esa es una forma. Ahora, en esta situación, con cauces secos, es mucho más difícil, porque no hay norma a la cual aferrarse, ¿no? Se discute muchísimo, el Código Civil habla de las crecidas máximas ordinarias, por ejemplo, y eso significa un tiempo de recurrencia de 2,33 años. Entonces, no es nada eso. Fíjate lo que hemos estado haciendo con Luján. Luján ha sacado una ordenanza nueva para el distrito vertientes de Pedemonte para poder planificar su desarrollo, concibiendo este esquema de la amenaza como principal restricción. Entonces los corredores aluvionales y biológicos se van a tener que manifestar, digamos,
con un deslinde, con una coordenada, con un mapa, para decir, esta zona no se puede usar. No pueden restringir el dominio, pero sí pueden restringir el uso, ¿no? Y fíjate que se ha acordado hasta 50 años, ¿no? Entre 25 y 50 años, un ancho que puede llegar a tener 60, 100 metros de ancho, ¿no? Imagínate restringir eso. Tiene que haber esa restricción previa al desarrollo urbano, a eso voy, pero es un proceso, es bien difícil. Víctor, voy a copar otra vez, te voy a preguntar. Entonces, ¿ves posible esa ordenanza que se sancionó este año, posible de aplicar en esta zona del Piedemonte, al sur del río Mendoza? ¿Sería una herramienta? Mira, yo el miércoles que viene tengo reunión con el intendente y probablemente se hable de eso, a replicar lo que se hizo en el distrito vertiente de Piedemonte hacia los otros departamentos, los otros distritos. Lo mismo pasa con los otros departamentos, digamos, la Agencia Provincial de Ordenamiento, si bien ya tiene una herramienta que es el mapa de amenazas, falta la otra parte, que es la vulnerabilidad, pero ya tienen marcada la cancha de alguna manera, ¿no? Fíjate que la estrategia provincial es reservar, hacer una reserva natural. Hay dos propuestas de leyes, una tiene que ver con las pautas en general, que esa me parece bien, pautas de edilicias, de tipo código de edificación, de cómo urbanizar una zona pedemontana. Esa es aplicable, pero la otra es restrictiva totalmente, es decir, no se permite ningún tipo de uso, se define un área reserva natural. Bueno, tiene su connotación política, tiene su problemática de expropiación, porque hay que expropiar, es una superficie gigante la que están proponiendo, hay voces en contra y voces a favor. La propuesta del municipio de Luján tiene que ver con más permisividad del avance urbano, de pensar un desarrollo en el Piedemonte, controlado, y esta pauta de restringir el cauce, lo primero que había que hacer era decir dónde está el cauce. Nadie establecía cuándo es cauce y cuándo no es cauce. Yo en el trabajo que estoy presentando ahora en el municipio, define justamente eso. A partir de cuándo considero que es cauce, cuál se puede sacar, cuál no se puede sacar, cuál no se puede tocar, y la restricción del corredor aluvial biológico va por ahí. Ahora, ojalá que se llegue a buen puerto y se desarrolle el Piedemonte respetando la naturaleza. Y lo mismo ocurra con el sur del río Mendoza. Gracias, Víctor. Bueno, mira, acá te cuento que López, calculo que es Carlos, dice, siendo un tema tan importante, ¿por qué no se lo gestiona de forma correcta desde las instituciones competentes? Y como sociedad estamos tan ausentes. Bueno, no sé Sí, si... bueno, es la pregunta también. La sociedad tiene que participar. Le agradezco, Carlos, la pregunta. La comunidad tiene que conocer la problemática, porque gestionarla implica difundir la amenaza y difundir los problemas de vulnerabilidad que tenemos. Y así vamos a aumentar la resiliencia de esa comunidad. Las instituciones, para llegar a una gobernanza, es decir, una situación utópica donde todas las instituciones estén relacionadas, articuladas, tanto vertical como horizontalmente, porque acá hay intereses nacionales, provinciales y municipales chocados entre sí, y hay horizontalmente instituciones como irrigación, hidráulica, los mismos municipios, los operadores de agua, que se cruzan, digamos, esas competencias y se solapan, y al no haber una buena articulación, al no haber gobernanza, y bueno, ocurren las cosas que ocurren, que no exista comunicación entre la presa Potrerillos y el operador de agua, y larguen agua por descargador de fondo, y venga agua con sedimentos, y yo abra la canilla de mi casa y tenga agua con sedimentos, porque no hubo una articulación para cortar las compuertas y no potabilizar el agua con sedimentos. Cosas pasan por esa desarticulación. Es decir, tenemos que buscar esa articulación, desde el punto que nos toque, digamos.
desde simples ciudadanos, exigiendo esa articulación, y si somos funcionarios públicos, bueno, actuar en concordancia con las otras instituciones. Yo creo que se va dando a poco. Yo siempre tengo una mirada poco positiva, a veces algo ingenua, pero me parece que hay articulación. Pero bueno, son situaciones complejas de resolver, la parte de vulnerabilidad y la parte de la amenaza, ¿no? Un tema difícil. Gracias, Víctor. Jorge Torres dice, desde la gobernanza municipal, ¿cuál es el grado de importancia que se le da y en qué se está manifestando concretamente, más allá de los discursos? Ahí lo está contestando, gracias. Claro, La mía también, Carlos López también la contestó. Alfredo Cueto, excelente presentación, Víctor, como siempre impecable. Una pregunta respecto al Piedemonte, dado que ya se tiene el estudio de la amenaza aluvional, ¿se tiene pensado estudiar la vulnerabilidad? Y así poder obtener el riesgo, los daños potenciales. Gracias. bien, Bueno. gracias, Johnny. Buenísima la pregunta. No está. Y no sé si la Agencia de Ordenamiento Territorial tiene previsto estudiar la vulnerabilidad. El Unicipio, que es un organismo híbrido, muy interesante, a mi entender, que vincula varios municipios y está entre el nivel provincial y el nivel municipal, por eso digo que es un híbrido, ha conseguido fondos internacionales y han hecho estudios. Parte de lo que yo les mostré, esa curva de daños, la hicieron a través del Unicipio. Ahí se estudió la vulnerabilidad, inclusive la vulnerabilidad sísmica, caracterizando las estructuras, ¿no? Para mí entender le falta un poco más, es un puntapié inicial. Con el mapa de amenazas que hicimos aluvionales, nosotros desde el INA no hemos avanzado en la vulnerabilidad porque me parece que quedamos cortos en eso, porque requiere muchas más instituciones que participen, me parece. Es más complejo, a mi entender, digamos, quizá desde una óptica social me digan que es más difícil la amenaza. Para nosotros es más fácil la amenaza. Y yo la vulnerabilidad me cuesta saber, me apagaron la luz, me cuesta saber cómo encararla, cómo estudiarla, pero falta eso. Es así. Bueno, acá Tomás Barrientos pregunta, ¿se trabaja con la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas mediante el monitoreo del origen y desplazamiento de las tormentas a través de las imágenes de radar? ¿O con el Servicio Meteorológico Nacional mediante el sistema de alerta temprana que ellos emiten? Bien, Tomás, buenísima la pregunta. Yo hace mucho que no estoy vinculado a la red hidrometeorológica que tiene INA, pero en su momento participé activamente de los monitoreos y en ese tiempo se articulaba en comunicación VHF con UHF, con Defensa Civil, con Radar San Martín, la DAC, la Dirección de Contingencias, Irrigación, Bomberos y nosotros, y Lina. Entre esas instituciones se pasaban información. Básicamente, Radar San Martín nos decía el núcleo de tormenta está en tantos grados, tanto azimut, tantos kilómetros, y se está desplazando con tal vector, etcétera, etcétera. Y nosotros medíamos la lluvia. Y ahí informábamos a Defensa Civil, que es el que articula todas las instituciones, y comandaba con irrigación, por ejemplo, para operar las compuertas de Chipoleti, por ejemplo, para cerrar las compuertas y que el sistema principal de drenaje pluvial, que es el Cacique Guaymallén, estuviera seco, digamos, con posibilidad de recibir drenaje. Hasta ahí el sistema funciona. Para llegar a un sistema de alerta como tal, se deberían emitir alertas, ¿no? Con la emisión de alertas hay una problemática interesantísima. Yo he tenido posibilidad de ir a Bolivia, representando a la Argentina en cooperación internacional, con un sistema de alerta de altísima tecnología, cámaras, sensores, y la comunidad alerta con sirenas, con mucha difusión, y faltaba.
faltaba, ¿por qué? Porque el pronóstico puede fallar. Muchas veces predecir el problema, la amenaza es muy difícil, ¿no? Y más con este tipo de amenaza que es instantánea. Yo les dije que las duraciones de las tormentas son de 1 hora y en 2 horas máximo tenés el puente reventado. Entonces no hay método que permita prever con un poco más de anticipación. Entonces, ¿qué pasa? El que emite la alerta corre el riesgo de que la comunidad no lo crea. Acá en Mendoza pasa con el sonda. Se emiten alertas, se pronostican, se cancelan las clases, no cae el sonda, cae a la madrugada y todo el mundo se queja. Entonces, no estamos entendiendo qué es un sistema de alerta, porque el costo evitado es mayor que el riesgo que estamos teniendo si mandamos a los chicos a la escuela. Con el tema aluvial pasa lo mismo, pero no se emite alerta, porque hay un riesgo político ahí también institucional muy grande. La sociedad también, como digo, está involucrada, porque en el caso que les comentaba de Bolivia, la amenaza estaba totalmente entendida, la vulnerabilidad estaba recontra mapeada, la población estaba concientizada, pero se cansó un momento y no creyó más en la alerta y moría gente. Entonces, en Córdoba, que tienen un sistema hermano parecido al de acá, emiten alertas y ya tienen juicios de línea por estos temas. Entonces, juicios por falsos positivos, es decir, si yo emito una alerta y se cancelan las producciones, se cortan el tránsito, corto viajes, qué sé yo, y después viene y me cae una demanda de un privado al Estado porque emitió la alerta y no cayó la amenaza. ¿Se entiende? Entonces, los sistemas de alerta son las típicas soluciones que uno piensa, pero me parece que hay que darle una vuelta de rosca más todavía porque no es complejo. Pero también agradezco la pregunta. Gracias, Víctor. Bueno, Ángel Paraguayo dice que bueno que se estén trabajando sobre estos proyectos y que se extiendan a los demás municipios. López agradece, muchas gracias, un lujo realmente. Sabrina dice, se empieza por la difusión y este tipo de espacios es lo que ayuda a dar a conocer la problemática. Así también sus asistentes u oyentes pueden ser transmisores de esto y sus soluciones poco conocidas por la sociedad. López, Carlos, me imagino, ¿se ha visto modificada la precipitación de la zona a través de los años respondiendo al cambio climático? Si es así, ¿en qué proporción? También es muy buena la pregunta. No me especializo en cambio climático, pero acá en línea hay una especialista, la ingeniera Patricia López, que ha hecho estadística y ha conformado las curvas de intensidad, duración, frecuencia, que son las que determinan la tormenta patrón, la tormenta de diseño de Mendoza. Y ella, por comentarios que he escuchado, ha manifestado que no existe tendencia positiva de aumento de la precipitación en nuestra zona. También es de difícil, digamos, debate, porque a mi entender, para poder interpretar una tendencia positiva, requiere de muchos datos, de la serie temporal de la información tiene que ser muy larga, como mínimo de 30 años. Nosotros, como les digo, desde el año 1984 se están registrando tormentas en el Pedemonte, pero en ese análisis no hay tendencia. Pero por ahí ustedes pueden ver estudios con análisis con 10 años de tormentas y establecen tendencias. Y bueno, por ahí carecen un poco de peso estadístico. Pero en líneas generales nosotros no hemos evidenciado o manifestado aumento de precipitaciones. Gracias, Víctor. Diego Bombal pregunta, en términos generales... Me quedó algo importante. Sí, una de las conclusiones del estudio de las amenazas del Pedemonte fue que un escenario que se estudió fue con un aumento de precipitaciones del 7 al 10%, creo, al 7 al 14%, no recuerdo,
en función de unas investigaciones regionales de investigadoras de la UBA, que predecían esto, aumento del 12% de las lluvias. Nosotros metimos ese aumento en las precipitaciones y estimamos el impacto. Bueno, el impacto, comparando todos esos escenarios, el avance urbano, el avance agrícola, el incendio y el cambio climático, de todos, el más chico fue el cambio climático. O sea, con eso yo ya descarto la preocupación porque si aumenta la precipitación o no aumenta la precipitación. A mi entender no está aumentando la precipitación. Están ocurriendo mayores frecuencias de eventos, se están uniendo, hemos tenido un fin de año pasado y un inicio de este muy lluvioso, pero las láminas totales anuales quizás son mayores que años anteriores, pero estamos dentro de la variabilidad normal, ¿sí? Las inundaciones son normales, no estamos hablando de eventos extremos, de eventos decamilenarios, ¿sí? El puente se cayó con una recurrencia de menos de 50 años, cuando tendría que haber soportado. Entonces, para mí no es un tema de cambio climático o de aumento de lluvia, sino el cambio de uso del suelo, de la cuenca, que es el que provoca la mayor impacto. Gracias, Víctor, interesantísimo. Diego Bombal, en términos generales, ¿qué diferencias y semejanzas existen entre amenazas del Piedemonte metropolitano y del sur de Luján? Bien, buenísimo, Diego. La pregunta está muy buena. Yo creo que hay muchas semejanzas. Por ahí el doctor Micán me puede ayudar un poco. La geomorfología tiene diferencias, digamos. Me parece que es más antiguo hacia el sur de Mendoza. Y si nos vamos al este, al anticlinal de Barrancas, ese sí no tiene nada que ver con el aluvial del Piedemonte al oeste de Mendoza. Pero todo lo que es al oeste de Agrelo y Huarteche, yo creo que es similar, muy similar. En condiciones de vegetación se mantienen, ahí están las mismas regiones geográficas, digamos, los mismos pisos altitudinales están presentes y se dan las mismas tipos de vegetación, y los suelos son parecidos. Gracias, Víctor. Bueno, te cuento que está muy activo el chat, buenísimo, están participando bastante. Valeria Zingaretti, muy interesante su presentación. Quisiera saber cuáles son los indicadores principales para la definición de los corredores aluvionales y ecológicos y qué dimensión tienen, qué buffer. Bien, básicamente se definió por la parte aluvional, el corredor aluvional y biológico. Es decir, el área de inundación para una recurrencia de 50 años puede llegar a tomar anchos de entre 20 y 100 metros. Entonces, como es superior a un corredor biológico, que puede tener como mínimo 5 metros y como máximo 60, se decidió utilizar el más ancho. O sea que las líneas de inundación para una crecida de 50 años de retorno definen el corredor aluvional y biológico. Eso está en discusión todavía, no se ha presentado formalmente, yo les adelanté algo, pero creo que es una propuesta bastante, digamos, técnica, ¿sí? Que está sustentada por un estudio hidráulico. En términos ecológicos, yo he investigado un poco el tema, no soy especialista para nada en cuestiones biológicas, sí entiendo el corredor biológico como un túnel, como un camino longitudinal que une distintos hábitats, donde una especie se puede digamos, mover. Pero en función de la especie es el ancho del corredor. Existen muchos antecedentes internacionales sobre corredores biológicos fluviales, es decir, al lado de un curso, pero siempre con agua, siempre donde hay un ecotono entre lo fluvial
o lo lacustre y lo continental. Entonces, en este caso, estamos ante la peor complicación, porque no tenemos agua. Cuando tenemos agua, tenemos mucha agua y tenemos erosión. Entonces, yo creo que en forma, digamos, con un buen grado de seguridad, con un coeficiente de seguridad, hemos podido, digamos, tapar un poco las incertidumbres, y entonces el corredor biológico está dentro de la mancha posible de inundación ante una recurrencia de 50 años. Yo creo que es un criterio que puede ser aceptado, digamos, ¿no? Pero todavía, como les digo, no está oficialmente lanzado, está a discusión, se va a poner a discusión de la dirección hidráulica, sobre todo el sustento hidráulico, y después los ambientalistas también podrán tener opinión para ver si entran o no las especies para que transiten por ahí. Pero bueno, es un tema novedoso, no hay antecedentes, me parece que en Argentina, de esto. Gracias, Víctor. Gabriel Greco pregunta, buenas tardes, Víctor, respecto al estudio de la relación lluvia-caudal que se utiliza en un sistema de modelación hidrológica y en conjunto con análisis sedimentológico. La pregunta va en relación a si es viable ampliar esos tipos de estudios en alguna subcuenca de Agrelo, Ugarteche, etc. Por otro lado, si en el INA cuenta con un laboratorio para el estudio de las muestras de sedimentos en los cauces, es decir, para un análisis granulométrico y morfométrico. Bien, bien técnica la pregunta, viste que están mis alumnos full. Bien, Gabriel, sí y sí, es decir, sí existe la posibilidad de que se estudien las cuencas al sur del río Mendoza. Como les dije, yo estudié una parte, me falta una en el medio. Yo creo que el municipio de Luján o la misma dirección de hidráulica podría llegar a tomar estos estudios con apoyo o no del Instituto Nacional del Agua o la universidad. Pero sí habría que hacerlo. Es posible, obviamente, replicar esto en otras áreas. Y respecto de si el INA cuenta, sí, tiene un laboratorio de geotecnia que nosotros lo usamos para analizar muestras. Gracias, Víctor. Diego Bombal dice, bueno, muchas gracias, Víctor, muy buena e interesante tu presentación. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta para escribir o comentarla acá, aprovechando el momento que está Víctor. Ah, bien, acá está Diego Bombal. Desde el sector privado, ¿opinás que el riesgo estaría frenando inversiones en el piedemonte de Alto Agrelo? Interesante la pregunta, muchas gracias, Diego. No, me parece que no lo frena. La amenaza aluvional no frena el desarrollo. Me ha tocado participar en forma privada en desarrollos al sur de Mendoza, y es un costo que lo tienen incluido, el hecho de mitigar. El problema es el concepto de cómo resuelven la problemática, es decir, drenan hacia aguas abajo. No incorporan las externalidades negativas, es decir, lo que hay que pregonar es internalizar la externalidad negativa en los proyectos, es decir, que el costo lo pague el desarrollador. En eso hay que hacer hincapié, que hay que restringir que cualquier desarrollo que se haga tenga el mismo caudal hacia aguas abajo que lo que tenía antes. Si uno certifica eso, la obra la tiene que pagar el que desarrolla. Digamos, la retención, la infiltración, tiene que comportarse de la misma manera que estaba antes. Con esa sola restricción yo creo que está resuelto el problema. Pero no se frena la inversión por la amenaza. Sí se frena la inversión por la carencia de agua subterránea. Ahí sí, ese sí marca un sí o un no al desarrollo privado. Pero en términos de aluvionales me ha tocado participar ahí en Alto Agrelo con varios desarrollos y no,
acuden a las instituciones públicas o a nivel personal para que uno trate con esas amenazas, digamos, a través de obras. Pero es difícil que incorporen esta condición de restricción, digamos, ¿no? En eso hay que trabajar. Gracias, Víctor. Me acoplo a la pregunta de Diego, que dice, bueno, buenísimo, gracias. Me acoplo preguntándote si esta cuestión de considerar las externalidades negativas de los agentes, de los grupos inmobiliarios o de estos productores agrícolas, son criterios que se han tenido en cuenta en el distrito Vertientes del Piedemonte. ¿Sí? Sí, está incluido en la ordenanza. La ordenanza 13893 del 21 de febrero incorpora estos conceptos. Y también está incorporado en la propuesta de ley de pautas de urbanización en Piedemonte. Es decir, yo le he denominado condición de sustentabilidad hidrológica. Y quiere decir eso, que cualquier proyecto que se haga, industrial, urbano, agrícola, tiene que funcionar, digamos, no alterando el ciclo hidrológico. Es decir, que el caudal de salida de ese proyecto ante una misma tormenta sea el mismo que en la situación previa. Entonces, eso se denomina impacto cero. Es decir, el agua que va a bajar hacia el barrio que está abajo, hacia la obra que está abajo, va a ser el mismo que estaba antes. Si yo como inversor, logro eso, estoy siendo sustentable. Ese es el concepto. Pero la ordenanza lo está incluyendo, ¿no? Esta restricción. Bueno, ahí tenemos muchas ganas de leerla porque está tan nueva que no hemos podido leerla, pero por lo que estás planteando, claro, pauta estos cambios de paradigma que comentás, porque sí o sí el productor o el agente inmobiliario va a tener que incorporar estas DUBI, no me acuerdo bien la terminología, estas Sí, estrategias de retención. Desarrollo urbano de bajo impacto. Bien. Así Sí. que bueno, muy, muy novedoso. Bueno, hasta ahora no hay nuevas preguntas ni comentarios. No sé si quieren sumar Ingeniero, ahora. Bien. le quería hacer una consulta, si había algún plan como de, por ejemplo, reforestación para mitigar la problemática esta, ya sea con pasturas o arbustos o árboles de media altura. Bien, gracias Fede por la pregunta, también es muy interesante. Mirá, yo tenía el concepto de que la forestación de cuencas o de cauces era la panacea y era la solución. Investigando un poco más, hace poquito participé de unos seminarios de unos especialistas en geomorfología e hidráulica, no recuerdo el apellido, pero es una eminencia internacional, y él mostraba las evidencias, digamos, de reforestar. En el hemisferio norte, digamos, con varios cientos de años de desarrollo que nosotros, hay muchas ciudades que están renaturalizándose. Es decir, en un principio canalizaron cauces, la ciudad se fue pegada al cauce, después le dieron más ancho a los cauces para permitir las crecidas, y hoy en día están renaturalizando, es decir, están volviendo a la condición original. Y eso implica no forestar, no mover. Entonces lo que decía este especialista es dejarlo naturalmente, que la restauración sea pasiva. Trabajando con especialistas del CRISIT, del CCT, cuando estuvimos estudiando los incendios del Cerro Arco, a mí me habían encargado justamente evidenciar, estimar los impactos hidráulicos, es decir, cómo se comporta la cuenca o el faldeo de ese cerro quemado ante una lluvia. Bueno, obviamente aumenta el caudal. Sirvió para poner en evidencia eso. Y las soluciones a las que ellos arriban, digamos, cómo volver a la condición natural de un cerro quemado, a mí me sorprendió no ver énfasis en proponer revegetarlo.
artificialmente. Yo me imaginaba hidromulching, que es una técnica de arrojar sustratos envueltos con un geotextil, con semillas, desde un avión, y yo me imaginaba que iban a hidromulchear todo el cerro con bombas de semillas y que eso iba a reforestarse artificialmente como una solución buena. Y ellos me decían que no, que las técnicas pasivas son la mejor respuesta de la naturaleza. Entonces, es dejar a la natura que se recupere. Y ellos me explicaban por qué no, tienen una respuesta biológica, digamos, de decir, si pones algo que no está acorde a las condiciones, va a ser, digamos, perjudicial para las comunidades nativas. Entonces me parece que hoy en día yo no estoy pensando en un pedemonte reforestado. El ingeniero Beach, por otro lado, también del CCT, del IADISA, en algún momento estudiaron el tema de restauración de cuencas a través de reforestaciones. Estas trampas de agua que Beach propone generan puntos de humedad, digamos, estas retenciones temporales funcionan muy bien para tormentas pequeñas y van reteniendo humedad y la misma cuenca reacciona ante esa humedad y van creciendo. He tenido la posibilidad de sobrevolar la zona de Pedemontana hace poco, y estas últimas lluvias de los últimos 6 meses ha puesto muy verde el Pedemonte. Me llamó muchísimo la atención, pero un verde bien frondoso, digamos, ¿no? Que por ahí es difícil de ver caminándolo, te das cuenta de que hay más vegetación, pero viéndolo de una altura en vuelo, te sorprende mucho más. Así que yo creo que no le hace falta reforestación. Pero es muy buena la pregunta, porque también es una solución típica, que digan, hay que reforestar, porque si le quitas cobertura vegetal, la tenés que poner en algún otro lado. Pero me parece que implicaría otro efecto, digamos, biológico que hay que considerar. Gracias, Víctor. Estoy viendo que no hay más preguntas. Yo quiero sumar una que me interesa. En el caso que vos estás hablando de este cambio de paradigma, ¿no? Y cómo hay una ordenanza muy nueva que intenta regular y ordenar un poco este distrito nuevo de vertientes del Piedemonte, y apunta que tanto el productor o el agente inmobiliario haga sus propias mini infraestructuras para poder impactar lo menos posible en el ambiente. La pregunta es, ¿esas mini infraestructuras o a escala menor deberían ser solventadas por el privado, o la idea, y sobre todo, hay una propuesta de que sea el Estado el que empiece como a prevenir a través de esas les digo mini infraestructuras, pero porque no es un gran canal? También está muy bien la pregunta. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, porque yo considero que todos tenemos responsabilidades. El privado, el desarrollador, el inversor, obviamente tiene un poder económico mucho mayor que un vecino frentista, un cauce, que tiene la misma problemática, quizás. Le compete la responsabilidad a ambos. El Estado también es responsable. La ausencia del Estado en control y restricción también hace que tenga una responsabilidad y deba pagar. El Estado local, municipal, y el provincial también. A nivel nacional existe el sistema de gestión integrada de riesgos. Se bajan fondos ahí. Yo creo que hay que articular todo. Fondos públicos, nacionales, provinciales y locales, y fondos privados. Es decir, tanto el vecino frentista del barrio de Vertientes, que compró un lote barato y se hizo su casa, debe pagar la plusvalía que le está dando el desarrollo urbano, porque si no lo estamos pagando entre todos. El beneficio lo tienen ellos. Así que una parte lo deberían pagar. Y a medida que las obras se van encareciendo en costo, y debe
participar el Estado en alguna forma para que financie. Pero lo difícil también es eso, digamos, avanzar en cómo ejecutar las obras. Para que el Estado ejecute las obras, deben estar proyectadas, o no están proyectadas. Yo tengo una propuesta de 600 obras del Distrito Vertiente de Pedemonte, pero todavía no llego a un proyecto ejecutivo para decir esto sale 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000, no sé. Me llaman de los barrios también para proyectar, pero tengo que pensar en la cuenca entera. O sea, el problema es grande. Entonces, es de difícil resolución. Existen proyectos con bastante grado de avance, como el sistema Chacra de Coria, que incluía obras complementarias como la extensión del colector Blanco Encalada, que eso la Dirección de Hidráulica se está encargando de buscar financiamiento, ya hay proyecto ejecutivo. La presa Sosa, que también tuvo mucha repercusión social, creo que hoy en día está descartada por la problemática social de tener vecinos ya viviendo dentro del vaso de inundación. Entonces no va a tener nunca un consenso social, no va a tener nunca una manifestación general de impacto ambiental positiva. Existen otras obras complementarias que podrían estudiarse, pero falta el proyecto, digamos. Para poder saber cuánto sale y quién lo paga, hay que hacer el proyecto primero, y eso todavía no está. Gracias, Víctor. Bueno, y para ya ir cerrando, porque sabemos que tenés clase aparte, ahora dictás clase, Jorge Torres dice, ¿hay estudios del impacto de los senderistas y otras actividades deportivas y recreativas sobre el piedemonte, dado que se ha ido incrementando y más aún en pandemia? Sí, gracias Jorge. Es buena la pregunta, pero no. Yo no he tenido oportunidad de estudiar el impacto de ese uso, ni tampoco de los caminos del ganado, no recuerdo cómo se llama ahora. El camino que hacen los chivos, las ovejas, las vacas en un terreno inculto también impacta. En este caso se podría llegar a asimilar. Yo creo que el que más daño hace es el Fortrack, la moto. El senderismo me parece que se podría descartar, pero yo no he analizado ese uso. Bueno, gracias, Víctor, muchas gracias. Creo que ya podemos ir dando por finalizada la exposición. Súper interesante. No sé, Diego, si querés comentar y... Yo simplemente también me sumo al agradecimiento, Víctor, ha estado muy bueno. Hemos tenido una participación de muchos interesados y permanente, sostenida a lo largo de las casi 2 horas. Muchas preguntas interesantes. Esto queda grabado, así que después va a poder ser difundido y replicado como lo deseamos también, que sea uno de los objetivos secundarios de estas actividades. Así que, nada, agradecerte de nuevo e invitarte a las charlas que vienen el próximo viernes y el viernes siguiente, a cargo de la ingeniera Van der Bosch y de Raúl Mican. Así que esperamos que puedas participar, aunque sabemos que tenés un horario ahí a partir de las 4, pero quizás podés invitar a los alumnos de tu clase y hacemos una clase virtual entre todos. Seguro. Te agradezco muchísimo, muchísimo en nombre del departamento, del Instituto de Geografía y de las cátedras Tesis 1 y Tesis 2. Gracias a ustedes y a todos los comentarios y consultas. Me gustó mucho, ojalá que repliquemos para otros años. Yo tenía una modalidad de invitar a profesores de otras universidades a mi cátedra, al aula, y la verdad que era muy enriquecedora para los alumnos escuchar otras disciplinas, así que me sumé con gusto a esta invitación de Virginia y espero poder replicar yo lo mismo desde la UTN el próximo año. Ya este año va a quedar medio apretado, pero el próximo seguro que hacemos algo similar y espero contar con su apoyo. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, bueno, Víctor, gracias a todos los asistentes, al público en general y bueno, acuérdense que el viernes siguiente hay otra charla sobre esta área de estudio interesante. Bueno, Víctor, apenas tengamos el link de este video, de tu charla, te lo comparto, así vos también lo difundís en
Perfecto, gracias. Bueno. Chau, chau. Todos, gracias. Gracias a la gente de la facultad que está ahí con el soporte.